Hoy tendremos el tema quizás más fascinante que haya estudiado yo en los últimos tiempos. Es uno de tantas cosas que nos ha regalado la ciencia y que nos va a cambiar la vida, que es el estudio del genoma humano. Usted sabe que la fertilidad es algo importantísimo para que se preserve la especie y que por algunas razones en los últimos tiempos los espermatozoides han estado disminuyendo en número en los hombres. En los últimos 20 años, antes había 99 millones y ahora tienen 47 millones en promedio. Igualmente la fecundidad, ¿verdad?, en las mujeres se ha modificado porque existen situaciones sociales que las llevan a embarazarse más tardíamente y generalmente fecundan a mayor edad. Estos datos yo los tomé de esta referencia. Entonces ha habido una serie de situaciones interesantes que han sido reportadas incluso con documentales en los periódicos, en la video, en la televisión alemana, etc. Y es el que algunos seres humanos se dedican a donar semen. Este personaje, Jonathan Vitako Mayo, tiene más de 100 hijos. Entonces él, por $200, vende su semen, las personas lo contactan, ven que es una persona que es adecuada para fecundarse con él, y entonces, bueno, él en este momento tiene esa cantidad de hijos. Estos puntitos que usted ve aquí en la pantalla, pues son los millones de espermatozoides, ¿verdad?, que existen en cualquier ser humano, ¿verdad? Estos donadores de semen es hecho de alguna manera para mejorar la raza, como dirían antes, ¿no? Lo que llaman la eugenesia. Usted sabe que siempre ha habido una búsqueda, ¿verdad?, de tener pues mejor condiciones físicas o de belleza de los seres humanos. Porque cuando la gente se casaba entre sí mismos, en la endogamia, ¿verdad?, por ejemplo, en estas imágenes de los reyes españoles, ustedes ven que algunos rasgos que son realmente feos, como es la nariz, empiezan a pronunciarse enormemente y a reproducirse porque se casaban seres que tenían una nariz prominente con otra. Este problema de la endogamia también se vio como un problema cuando una mujer empezó a querer tener un segundo hijo de un donador y se enteró que ese donador a su vez tenía muchos más hijos en Australia. Empezó a tener temor de que los hijos de esta persona con la que ella había sido inseminada tuvieran contacto entre ellos mismos y hubiera algún problema. Entonces juntó a todas las personas que habían sido inseminadas por esta persona, les informó quiénes eran los niños o los seres humanos que habían creado en estas condiciones, precisamente para que no se llevara a cabo una relación entre ellos. Otro fenómeno muy interesante es que la trisomía 21, que es este cromosoma que en lugar de ser 2 tiene 3 y que produce el síndrome de Down, que usted seguramente conoce, ha estado disminuyendo en algunas partes del mundo prácticamente hasta desaparecer. Concretamente, en Islandia se ha batido los nacimientos por esto. Hay 1 o 2 al año porque ha habido algunos errores a la hora de la detección, pero en general en los países ricos, como Estados Unidos, Francia, también ha ido decreciendo porque empiezan a tener de una manera rutinaria exámenes durante el embarazo para lograr una eugenesia positiva, o sea, que el sujeto mejore su búsqueda, ¿verdad?, de tener una mejor condición. Por supuesto que existe, por ejemplo, en México, de acuerdo a este estudio de la Dirección General de Información de la Salud, entre estos 2 años, entre el 2008 y el 2011, nacieron más de 3,000 niños con síndrome de Down. ¿Qué es la eugenesia positiva? Aquí hay una experiencia muy interesante, incluso criminal. Este señor tiene este nombre, He Jinghu, es un hombre muy joven, chino, que está en la cárcel actualmente, porque él transgredió todas las normas que impone la moral dentro de la genética. Y él modificó los genes de unos mellizos que iban a tener VIH, o sea, SIDA. Entonces él logró modificar esto y entonces logró que los bebés que nacieron, por lo menos una de las bebitas, no tuviera
la enfermedad del VIH. Esta aplicación, ¿verdad?, de la herencia con el fin de perfeccionar la especie ha sido eterna desde siempre, ¿no? Por ejemplo, los espartanos, cuando tenían hijos defectuosos, los tiraban, ¿verdad?, a una montaña, ¿verdad?, que era el Pigleto. Se sabe que durante muchos años hemos tenido pues, la noticia de que en China pues, mataban a las niñas, simplemente veían que nació una niña y la tiraban, digamos, como un desprecio por ese tipo de condición, por querer tener un ser humano masculino. En esta condición de la genética es muy reduccionista, porque uno piensa mucho en el gen, etcétera, pero también existen factores sociales y económicos que no voy a tocar muy ampliamente, pero que es necesario mencionar. Por ejemplo, sabemos que los matrimonios se han ido disminuyendo en general en México y que los divorcios se han ido subiendo. Por ejemplo, de cada matrimonio, 1 de cada 3, como puede usted ver en esta gráfica, termina divorciado. Y tenemos 500,000, un poco más, de matrimonios cada año. En esta condición de situación tenemos que entender que la genética ha ido cambiando mucho nuestro comportamiento. Ya desde la mitología se hablaba de las quimeras. Quimera es un ser como una mujer con un cuerpo de león, ¿no? Entonces juntaban a seres que no eran compatibles y hacían un águila, ¿verdad?, con una cabeza de serpiente o qué sé yo, ¿no? Hoy día tenemos la posibilidad de que podamos tener órganos que vienen de otros animales, no nada más de seres humanos, por ejemplo, de los cerdos o de los monos, y que puedan ser implantados en el cuerpo humano. Concretamente, yo tengo un vecino que tiene una válvula tricúspide en su corazón de cerdo. Entonces podemos decir que él es una parte humana y una parte de otro tipo de animal. Usted sabe que cuando una persona va a aparejarse, generalmente tiene que haber un acuerdo prenupcial, en el cual antiguamente siempre se decía tenemos que tener cuidado con ciertas enfermedades, y a principios del siglo, pues las enfermedades más comunes eran la sífilis, la tuberculosis, y esto se hacía un examen, se pedía estudio de enfermedades venéreas, y entonces si tenía usted su certificado de que no tenía estas enfermedades, entonces usted podía casarse. La verdad es que hoy día vemos la relación humana, de comprometerse o de tener una relación de este tipo, más bien como un intercambio cromosómico, más que otra cosa. Entonces, al verlo así desde el punto de vista cromosómico, empezamos a entender que lo que queremos buscar es tener un bebé o un ser humano, ¿verdad?, que tenga un desarrollo exitoso, y para eso pues, se necesita tener principalmente pues, una herencia adecuada, tanto de la pareja como de los abuelos, etcétera, y que el ambiente donde viva este ser humano pues sea más o menos proyectante, que fecunde la inteligencia, el ambiente sea positivo para esa persona para que pueda desarrollarse. Entonces, una persona que tenga inteligencia normal, que tenga las bases económicas suficientes para sobrevivir y para que se mantenga sano, y por supuesto darle las herramientas de educación para que sea lo suficientemente capaz para ser independiente. ¿Qué cosas se heredan y qué cosas no se heredan? En alguna ocasión yo pregunté a un genetista, oye, ¿es verdad que esto se hereda? Y me dijo, Fidel, estás haciendo mal la pregunta. Tú debieras de preguntar, ¿qué cosas no se heredan? Evidentemente que todo lo que tenemos, ¿verdad?, tiene una raíz, ¿verdad?, genética. Sin embargo, sabemos que hay unos genes que son dominantes y otros que son recesivos, y que, por ejemplo, el color de los ojos tiende a ser dominante si es café o negro, y no así si son de color azul o verde. Igualmente son dominantes el cabello rizado y la piel oscura, ¿verdad? Y son recesivos el cabello lacio, ¿verdad?, y la piel clara. Entonces, hay ciertas tendencias genéticas que son más arraigadas que otras, y entonces las llamamos dominantes. Los antiguos, allá en la India, en Japón, acostumbraban los padres, incluso todavía sucede eso, a escoger las parejas de los hijos. Para esta hija debe casarse con fulano, o este fulano, mi hijo se debe casar con sultana. Y ellos tenían una frase que decían,
Si tú conoces las raíces, vas a saber cuáles son las ramas. Entonces ellos lo que hacían era ir a buscar, ¿verdad?, a los abuelos, a los tíos, a los parientes, y ver qué carga genética tenían aquellos. Y entonces decían, esta es una buena pareja para mi hijo o para mi hija. No solamente iban a ver la belleza o la inteligencia o el dinero, ¿verdad?, que podrían tener aquellas personas, sino que ahora estamos buscando cosas más allá que esas. Estamos buscando cuál es la herencia que tiene esa persona desde el punto de vista genético. Esta prueba de compatibilidad genética, tengo que advertirles que ya son rutinarias en algunos países ricos, como en Estados Unidos o en la Unión Europea, donde al ir a controlar el embarazo, durante ese periodo se piden las pruebas de compatibilidad, se llaman TCG, que es el Screening Preconceptional, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver si usted tenía tendencia a tener alguna enfermedad. Entonces, en ese momento se estudian las mutaciones genéticas de la persona, de la mujer en este caso, y al ver que existe alguna alteración, pues se pide que la pareja también aporte su estudio genético, y de esa manera pueden detectarse ya actualmente más de 8,000 mutaciones, que dan lugar a muchísimas enfermedades, a más de 300 enfermedades, y podemos saberlo ya rápidamente. Un poco más adelante le comentaré sobre un caso clínico concretamente, en el cual me sorprendió precisamente hace 2 días el que me enviaran un reporte genético de una persona, y dije, mira, qué interesante, y usted va a verlo un poco más adelante. Sabemos que de cada 100 niños que nacen, habrá algunos de ellos, un 2%, quizás un 3%, que van a tener trastornos. Generalmente los más comunes son problemas cardíacos o defectos, ¿verdad?, como espina bífida, ¿verdad?, y el síndrome de Down. Pero sin embargo, no solamente existen esas, sino que hay muchísimas enfermedades que tienen que ver con la genética. En esta misma medida es que uno tiene que tener un estudio de los cromos del genoma. Al estudiar el genoma y desentrañar qué es lo que pasa con él, en ese momento podemos darnos cuenta de esto. Por ejemplo, este test que se llama Asociación del Genoma Completo nos permite, ¿verdad?, ver cuáles son los genes que existen y que pudieran tener relaciones entre ellos. Sabemos que muchas enfermedades no se deben a una sola alteración, sino a diversas alteraciones que al combinarse, que cuando es pleitodrófico, en este caso puede haber enfermedades que vengan no de una forma dominante, sino recesiva. A veces sí, a veces no, pero que la gente las pueda tener en tendencia. Por ejemplo, algunas enfermedades como la esquizofrenia, el autismo, el trastorno bipolar. Recientemente vimos un caso de una muchacha muy joven, de 30 y tantos años, con cáncer de colon. Y entonces se hizo un estudio genético y encontramos que tenía antecedentes familiares con cáncer de colon. ¿Qué significa eso? Que al momento que esta persona se entera que tiene esta tendencia genética, pues puede prevenirlo en sus hijos en el futuro. Esta señora tan hermosa que aparece ahí es la señora Angelina Jolie. Y ella hizo historia hace unos 10 años, cuando de pronto encontró que tenía un tumor en la mama, y entonces ella hizo su estudio y encontró que tenía positivo para este gen, que es BRCA, BRCA. Y entonces esta condición, de alguna manera, la advirtió que era posible que en el futuro tuviera problemas más que eso. Entonces hizo una mastectomía bilateral. En un artista de cine, eso fue una noticia en todo el mundo, y mucha gente empezó a preguntarse si debiera quitarse o no las 2 mamas. La señora Jolie, con el tiempo, se siguió checando, porque sabemos que hay una relación entre el cáncer, muchas veces de este tipo, de mama, con el cáncer de ovario. Y al ver que empezó a tener molestias, ¿verdad?, que detectaban posibilidades de tener un cáncer de ovario, también se hizo una operación para quitárselo. Usted puede ver aquí cómo la medicina puede ser preventiva. Ella puede decirle a su progenie, a sus hijas, yo tuve este problema, cuiden desde muy temprana edad el checar sus mamas, el checar su condición ginecológica, porque esta enfermedad puede aparecer en su vida. Las mujeres, también tengo que tocar esto un poco, que
no tiene que ver mucho con la genética, pero es importante, no son igual que antes, hoy tienen más educación. Ha habido un cambio muy grande dentro de su vida desde el punto de vista familiar, ¿no? Desde el punto de vista económico, de su participación política. Entonces, esta mujer más educada, ¿verdad?, va a tener más conciencia, ¿verdad?, de cómo sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes de esto es que cuestan mucho los niños. Hay un cierto desprestigio en algunos grupos para tener hijos, porque dicen que cuestan mucho dinero y dan muchas mortificaciones, etc. Y dan cifras, por ejemplo, cuánto cuestan los niños en España, cuánto cuestan en Colombia, cuánto cuestan en Estados Unidos. Se supone que en México un niño normal debiera de costar 130,000 pesos. ¿Cuánto cuesta un niño enfermo? Para eso puse estos números, más que para que se acuerde usted el número este. Es decir, que los niños normales cuestan dinero y un niño enfermo produce un enorme sufrimiento en los padres, en su grupo familiar en general. Es frecuente que se divorcie la pareja y no toleren este peso de tener un niño enfermo. Entonces trae consecuencias también a nivel social. La educación genética es algo que no tenemos, no se nos ha proporcionado. Antes educábamos sexualmente a los niños, digamos, con cierta timidez, y poco a poco la educación sexual se ha ido haciendo más cotidiana. Pero en las escuelas no se habla de genética. Entonces, esta necesidad de implementar la educación y de decirles que el futuro de nuestra vida va a cambiar mucho con eso, ¿verdad? Que esto ya es rutinario en muchos países ricos y que por supuesto que vamos a hacer quimeras. Yo no dudo, ¿verdad?, que mañana o pasado tengamos, ¿verdad?, órganos dentro de nuestro cuerpo que no pertenezcan a seres humanos, sino que pertenezcan pues a algunos animales que por fortuna puedan donarnos esos órganos. Obviamente que usted puede ver aquí en esta imagen también que ahorita ya tenemos esta condición de que tenemos muchas partes de nuestro cuerpo que son como robóticas, que son, por ejemplo, las prótesis que usan los niños, que son los marcapasos que se usan para el corazón, etc. El que tengamos la información genética de la pareja nos va a permitir prevenir enfermedades como las que ven en la pantalla, la esclerosis lateral, la fibrosis quística que hace tanto daño a los niños, todas aquellas patologías mitocondriales que llaman enfermedades raras y cientos más de enfermedades. De tal manera que podamos tener niños sanos. Yo veo seguramente que en 10 años, 15 años, los autos posiblemente de motor desaparezcan y tengamos solamente máquinas eléctricas. Pues yo también pienso que en 10 o 15 o 20 años usted va a tener un carnet de identidad para decir quién es usted y va a tener ahí incluido su genoma. De tal manera que cuando llegue al hospital usted pueda decir, esta es mi identidad genética. No lo veo muy lejos. Actualmente, los poderosos, los que tienen capacidad económica, como Estados Unidos, la Unión Europea, Islandia, pues tienen estos estudios, ¿verdad?, que se hacen antes del matrimonio o cuando se está recientemente embarazado. Y eso ha permitido, bueno, pues que disminuya el número de embarazos que tendrían que ser embarazados. Estos estudios son parte del protocolo de los embarazos. Entonces yo creo que tarde o temprano en México esto va a ser más accesible y menos caro. Y aquí es donde viene el tema que le decía yo al principio, de un paciente que hace 2 días me envió precisamente este reporte que está en inglés aquí, donde le dicen a él, ¿verdad? Aquí se lo he traducido yo a usted, pero aquí está el reporte. Dice, se han detectado las variantes A695, aquí se llama la variante, son números y letras, en el gen ARMS2, ¿verdad?, que usted tiene un riesgo importante de desarrollar un trastorno oftalmológico que se llama degeneración macular. Si usted me pregunta si hace una semana sabía yo esto, yo le digo, no sabía. No tenía ningún conocimiento. Suponía que era posible. Pero que yo oyese que este trastorno oftalmológico de la mácula podría ser importante genéticamente, evidentemente que no lo conocía. Entonces, esta persona con estas variantes en sus genes, ¿verdad?, tiende a padecer esta enfermedad
a los 50 años no tiene nada, él no ha padecido nada. Le dicen, es muy probable que usted tenga esto. Hay un grupo muy importante de gentes que tienen esa alteración genética y después desarrollan este trastorno. Si la pareja de esta persona tiene los mismos rasgos que él, es muy probable que sus hijos a su vez tengan más fuertemente ese trastorno. Ahora, lo más interesante de esto es lo de arriba, ¿no? Que yo no sabía que alguien puede hacer un estudio así por $200, que yo le puse aquí 5,000 pesos. O sea, cada vez estos estudios van a ser más y más baratos y no nada más de la gente que tiene dinero. Y vamos a tener la enorme capacidad de poder prevenir nuestras enfermedades. Es muy posible que tengamos en el futuro niños de diseño, ¿verdad? Porque vamos a buscar la perfección, ¿verdad? Dependiendo de los valores de cada sociedad. No nada más en inteligencia superlativa o en belleza, sino en salud, en impedir que la gente sufra de estas enfermedades. Enseguida de esto, usted puede ver también aquí a este señor que donó semen y algunos de sus hijos que él ha tenido. Dicen, en este caso son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Seguramente tiene más. Entonces los reúne de vez en cuando para conversar con ellos y que lo conozcan, etc. Es otra de las novedades que existen también en el mundo y que yo tampoco conocía. Finalizo con esto. Tener un hijo siempre ha sido un deseo intenso de todos los seres humanos. El querer reproducirse por razones biológicas, hay un instinto que nos lleva a eso, o por razones narcisísticas, yo quiero un hijo que se parezca a mí, etc. Entonces yo creo que en el futuro usted va a tener la capacidad, incluso la tiene en este mismo instante, de estudiar un poco quién es mi pareja, qué enfermedades tiene su familia, cuáles enfermedades tiene la mía, serán compatibles. En el caso de que usted tenga duda, acuda a estos exámenes que en principio ahora son un poco más onerosos, en el futuro serán seguramente gratuitos, y entonces usted podrá hacer una decisión más sensata y más correcta de cómo tener un hijo. Hasta aquí mi comentario.